Estamos aquí platicando en plena Semana Santa. Ya tenemos rato que no grabamos, así que vamos a arrancar con este tema del día de hoy, que creo que está muy ad hoc a la temporada, que tiene que ver con la reforma judicial. Ya empezaron las campañas desde el 31 de marzo. Ya empezaron la promoción. Hermosas campañas, no sé si has visto, ¿verdad? Sí, buenísimas. Dignas, obviamente, esas campañas. Y bueno, necesitamos entender, porque la verdad es que la gente sigue preguntando, ¿y esto cómo va a estar? Es novedoso, pero no novedoso bonito, no novedoso para bien. Es la primera vez en la historia de México que vamos a elegir jueces, magistrados y ministros de la Corte. Te interrumpo ahí, no es la primera vez, no solamente la primera vez en la historia de México, es la primera vez en la historia registrada del mundo que se van a elegir jueces, deja tú magistrados y ministros, miembros de la función jurisdiccional. La primera vez que en la historia del mundo registrada se va a realizar esto. No quería decirlo tan violentamente, pero es la primera vez en la historia de la humanidad, porque debemos de recordar una cosa, y esto es bien interesante. Al Poder Judicial no lo hemos visto nunca como realmente un poder. ¿Estás de acuerdo? Como que la gente ni siquiera lo visualiza. Siempre ha sido discutido de la doctrina si eso no es un poder. Yo estoy de acuerdo. Entonces, lo interesante, y la sociedad como que lo ven así como que algo allá alejado, como que no vemos al juez como parte de lo que es el gobierno. El juez tiene, en este punto, dos cosas que le juegan en contra. Primero, no está en contacto constantemente con la población. No sale en medios de comunicación, como no es electo, no tenemos idea de quién sea. Si que tiene también su motivo de por qué no. O sea, ahorita lo platicamos. Tiene razón, pero eso de que no esté en medios de comunicación y no esté constantemente en contacto con toda la población, hace que no conozcamos su función y que no le demos mucha influencia. La otra cuestión que le juega en contra es que su función está dirigido a particulares. Y en ese contexto el juez todo lo que hace es resuelve un conflicto que se da entre dos individuos o dos particulares, porque pueden ser personas morales, determinando dentro de una cuestión quién tiene razón o quién no. O sea, aplica el derecho al caso concreto. Entonces sus facultades se ven limitadas a cuestiones muy particulares, es decir, no tiene un impacto general. El juez puede tener un impacto general cuando se convierte, siguiendo las ideas de Karl Lovenstein, en un detentador del poder bajo la idea de que es capaz de revisar y en su caso destruir o anular los actos de los otros órganos. Pero de ahí en fuera, diríamos, es difícil catalogarlo como poder porque, uno, aplica una ley que él no crea. Entonces, si no crea la ley, no es un poder. Decía Montesquieu, el juez simplemente debería limitarse a repetir las palabras de la ley, es la boca que repite las palabras de la ley. Entonces, bajo ese lado diríamos, ¿cómo va a ser un poder si no tiene capacidad de crear su propia norma? Se aplica una norma que él no crea. Y segundo, aún dictando el juez la sentencia, ahí se termina la función del juez, es decir, la ejecución de la sentencia no le corresponde al juez. El juez no tiene fuerza pública. Nunca veremos a un juez yendo a sacar a alguien que no pagó la renta, a detener a alguien que cometió un delito. No, el juez no tiene a su cargo ningún tipo de autoridad como para decirle ejecútame eso. No tiene facultades, no tiene fuerza pública, porque el juez manda a través de su sentencia. Entonces, estas cuestiones son las que generan que el juez se ha discutido si es un verdadero poder o no. La verdad es que sí lo es, porque realiza una función de las tres básicas del Estado, pero dentro de esa función tiene dos elementos característicos que le dan un enorme poder. La primera, una vez que se dicta una sentencia, ya no hay nada que hacer. La sentencia es el único acto que emite el Estado que una vez que se agotan los recursos, que una vez que se agotan los tiempos, ya no se puede tocar. Es revestir el acto del juez de la característica de cosa juzgada. El juez dice, esto pasó, se agotan los recursos, y lo que diga el juez al final, eso pasó, y ya no se puede modificar. De hecho, hay corrientes que están proponiendo, lo cual yo coincidiría aquí, eliminar la figura de la nulidad de juicio. Si el juez ya dijo, ya dijo. ¿Por qué? Porque convertimos la unidad de juicio en una herramienta más para tratar de seguir discutiendo lo mismo de manera indefinida. Primero, en los actos del judicial no se pueden revisar posteriormente, pero del ejecutivo, el legislativo sí.
El presidente dice algo, se puede revisar, se puede destruir. El acto legislativo se puede destruir. Pero fíjate, entonces, aquí es interesante que no hemos visto el Poder Judicial con esa fuerza, con esa importancia, con esa relevancia, pero es el Poder Judicial o son los jueces los que han existido antes que cualquier otro de los demás poderes. Y ha existido antes incluso de los sistemas democráticos o de los sistemas de gobierno que conocemos. Pero se le da esta connotación, o más bien, no se le da esta connotación al juez porque no sabemos qué hace. Exacto, y no sabemos cuál es su relevancia y su impacto social. Principal. Si entendiéramos que el juez tiene como finalidad mantener la paz social, entonces le daríamos a la función jurisdiccional la seriedad que requiere, porque no nada más resuelve conflictos dándonos una idea firme de qué fue lo que pasó, llegamos a llamada verdad legal, sino que también es el único que es capaz de revisar los actos de los demás órganos. Entonces, esto le da un enorme poder, porque nadie más que el Poder Judicial puede revisar los actos del Poder Judicial, pero del Ejecutivo y el Legislativo los puede revisar el Judicial. Que es ahí donde da equilibrio y nos protege a los ciudadanos del abuso de la autoridad, precisamente. Sobre todo en las visiones más modernas, en las que la base de los sistemas es el respeto a los derechos humanos. Pero el respeto al derecho humano, en origen, debe de hacerse por parte de la autoridad. Entonces, si la autoridad no respeta el derecho humano, alguien tiene que tener la capacidad de poder resolverlo, y su nombre indica que como derecho debe ser un perito en derecho, de ser alguien que entienda el modelo jurídico más allá de nada más la ley, y nada más pues lo conoce evidentemente el juez. Entonces tenemos esta connotación de que tiene un enorme poder, y bien decías, o sea, el juez es la primera función pública que se tiene registro. Si bien es cierto, encontramos visiones dentro de la teoría del Estado que surge con la perspectiva del rey, llámale faraón, llámale emperador, llámale rey, llámale como quieras, pero generalmente se crean o surgen a la vida con la intención no nada más o no solamente de ejercer el poder público, sino de resolver conflictos. En un modelo más o menos civilizado, lo primero que surge es la función jurisdiccional. Por eso volvemos a esta primera crítica, ¿no? Es la primera vez que en la historia registrada del mundo se eligen jueces. Nunca antes se habían electo jueces. A mí me da mucha risa escuchar, risa y coraje, al diputado Gerardo Fernández Noroña, que fue al Parlamento Europeo, pensaba que iba a tener el Parlamento Europeo rendiéndole loas. Fueron 11 personas, nadie lo peló, a nadie le importaba. Yo creo que las 11 nomás fueron para burlarse. No, y no fueron pues para decir, a ver, agarra puntos, ¿no? Y dijo él que en México se había hecho una reforma que iba a cambiar la historia de la humanidad. Textual, así lo dijo. Porque por primera vez se iban a elegir jueces con el voto popular y directo. Ganas de contestarle, hay una razón histórica por la cual nunca se han electo de esa manera. O sea, la primera función, el primer registro histórico de la función jurisdiccional se encuentra en un código que se llama Código de Manabi. No es el de Hammurabi, es Manabi. También es un código mesopotámico. Y ese primero se registro porque la escritura más antigua que el ser humano tiene registrada es la escritura cuneiforme de lo que era Babilonia y Mesopotamia. Entonces, se asume que los egipcios tenían la función previamente, pero registrada por escrito, la primera lo encontramos en el código de Manabi, de lo que es la cultura babilónica mesopotámica, cerca de 2500 a.C. ¿Sí? Entonces ya tenemos 4500 años. Ahora, por ejemplo, cuando vemos la organización dentro de la tradición judío-cristiana, particularmente la judía, que es la tradición que tiene una línea histórica ininterrumpida más larga en lo que es las culturas humanas, encontramos que el primer juez es Moisés. Si bien es cierto, a juez no se le nombra Moisés, una de sus funciones era decir juzgar, quién tenía el derecho. Era juzgar. Que esa es la función del juez, decir quién tiene el derecho. Lo hacía conforme a la ley divina, pero tenía una función jurisdiccional.
Pues es que para ellos la Entonces, ley divina era la ley social también. No había distinción, es totalmente de acuerdo, correcto. Entonces encontramos cómo esta función precede las funciones estatales. De hecho, a mí me gusta comentar cuando vemos en la materia de teoría del Estado cómo se da el desarrollo de la función jurisdiccional. Encontramos de nuevo en la Biblia esta connotación. Primero está jueces que reyes. Y el que nombra o el que unge al primer rey, a Saúl, es Samuel, un juez. Sí, y él sí era juez, o sea, él sí era juez como tal. La función sacerdotal implicaba la función de juzgar, sí, entonces, porque eran los que tenían el derecho, los que conocían el derecho. Entonces encontramos esta visión de primero es el juez y luego es el rey. Y tiene sentido, porque al final de cuentas cualquier civilización, por más primitiva que sea, va a requerir de la intervención de un tercero para poder resolver los conflictos que van inherentes al ser humano en cualquier grupo social. Vamos a lo que se denomina la autotutela, que básicamente es la ley del talión. Y la ley del talión decía, efectivamente, o sea, pagarás básicamente mal por mal, ¿no? O sea, tú me causas un daño, yo te voy a causar el daño de la misma magnitud. El problema es que el ser humano, cuando hace justicia por su propia mano, si es que se le puede llamar justicia, es que va a dejar que los sentimientos se involucren. Entonces, si a mí me sacaron un ojo, yo no quiero nada más sacarle un ojo. Yo quiero dejarlo ciego. Claro. ¿Por qué? Porque me sacó un ojo para que aprenda y no lo vuelva a hacer. ¿Cuántas veces yo recuerdo antes cuando estaba en la universidad y después al poco tiempo de salir, todavía existía un delito que se llamaba fraude genérico, no, fraude específico se llamaba. Esta figura como delito era para aquel que emitiera un título de crédito, un cheque, un pagaré, letra de cambio que nunca se usaban, y luego no la pagara. Entonces se emitía un cheque, el cheque resultaba así, iban al banco, hasta que no tenían fondos. Entonces teníamos dos opciones: presentar la vía ejecutiva mercantil o bien ir a la vía penal ante lo que era entonces acciones previas con el Ministerio Público. Ahora sería hacer con el Ministerio Público a Fiscalía, hacer a cabo la investigación y presentar el delito. Y a veces escuchábamos que le decía el Ministerio Público al querellante, al afectado, es que ¿por qué no lo cobra en la vía mercantil? No, es que yo lo que quiero es que lo metan a la cárcel para darle una lección. De mí nadie se va a andar burlando. Y luego llegaba de la investigación y decía la persona que había girado el cheque sin fondos, pues te lo pago, aquí está el dinero. No, es más, si te pago la indemnización que corresponde, no, porque quiero que pagues, porque a mí no te burlas. Entonces no quería justicia, quería venganza, no quería su dinero, quería causar un daño. Es que el ser humano es rencoroso. Por eso es que no se permite, o más bien, no es conveniente tener a un sistema en el cual nos deje a nosotros resolver los conflictos. Y entonces se genera un tercero imparcial que los va a escuchar y va a decir, a ver, vamos a ver qué está pasando aquí, y resolvemos el problema de una manera más equitativa posible. Pero para hacer eso, la persona tiene que tener ciertas características. La primera y más importante es conocer la ley, conocer el derecho, conocer el sistema. Por eso generalmente y en todas las culturas tú lo vas a ver que eran personas ya de cierta edad, ¿sí?, con cierto conocimiento, que ya habían pasado un periodo de vida en el cual habían tenido muchas experiencias que les llevan a generar un criterio más amplio para poder ver los problemas con objetividad. Que conocían la idiosincrasia de las personas que estaban juzgando, conocían la cultura en la cual estaban inmersos. Ser juez no es nada más llegarse, sentarse y decir, a ver, ¿qué quiere? Sí, no, listo. No, tiene que tener mucha sensibilidad social. Dile eso a los chavitos de menos de 30 que se están queriendo lanzar ahorita a ser jueces. Es un error. Con todo el respeto que se merecen los jóvenes, no estamos negando su capacidad, estoy negando su falta de experiencia. La experiencia nada más llega con su falta de criterio. Yo sí juzgo su falta de criterio. Mira, vamos a ponerlo. La madurez del cerebro humano va de los 21 años a los 25, dependiendo, más o menos. Ahí acaba de madurar el cerebro. Quiere decir que todavía se están formando muchas cosas en tu cabecita. Sobre todo, ojo, la mujer madura antes que el hombre, lo hemos visto en todo. Y siguiente, la personalidad vaya la redundancia, una persona se termina de formar hasta los 30 años.
todavía vas a cambiar criterios, todavía no tienes ni tu personalidad, todavía no tienes bien fijo quién eres. Partamos de y una ya vas cuestión. a decidir sobre la vida de otras personas a las que ni conoces. La corteza prefrontal, dentro de lo que es cómo van apareciendo las partes del cerebro, la corteza prefrontal es la última que aparece y es la última que madura. La corteza prefrontal, que es la que madura hasta los 25 años de edad aproximadamente, es la encargada del razonamiento lógico y es la encargada de la ponderación a mediano y largo plazo. Es cuando empezamos a planear o empezamos a pensar en lo que hago hoy tiene consecuencias para mañana y para después. Previamente todavía no tenemos esa madurez para hacer. Somos más por eso somos más de arranques en esas sí, edades. nos por creemos eso inmortales, nos hacemos sentimos muchas que si me tiro del tonterías, precipicio voy a volar. somos muy etcétera, imprudentes etcétera. porque no estamos midiendo la consecuencia posterior. Si no somos capaces de entender la consecuencia de nuestros actos a futuro, en lo que nos afecta a nosotros mismos, ¿cómo le pedimos a este joven que piense en la consecuencia de sus actos en el futuro de alguien más? No. Sí, o sea, ¿cómo le hacemos, no? O sea, ¿cómo le hacemos esta idea? Cuando se dice esta idea de ama a tu prójimo como a ti mismo, o la idea de empatía, no le hagas a los demás lo que no te hagan a ti, pero me gusta más la versión bíblica de ama a tu prójimo como a ti mismo. No estamos hablando de que le tengas al prójimo un amor como el que te tienes a ti en una manera malsana, narcisista, sino que veas a tu prójimo como una extensión de lo que tú haces. Exactamente. Y decir, lo que yo haga lo perjudica. Entonces, lo que yo haga tiene que proyectarse de tal manera que no le cause un perjuicio a él, porque yo no quiero verme perjudicado a mí mismo, porque somos parte de una misma unidad social en este caso. Entonces, un muchacho de 25 años que quiere ser juez, insisto, no estoy negando sus habilidades intelectuales, no tiene la experiencia, no tiene la formación. Si no está todavía maduro acá, ¿cómo no tiene, pues, no, o sea, yo no estoy diciendo que no pueda juzgar, yo estoy diciendo no estoy negando sus capacidades intelectuales. O sea, el hecho de que pueda saber mucho, porque hay gente que a los 25 sabe muchísimo, eso no lo voy a negar, pero no tiene la formación de vida y de la vida respecto de cómo se lleva a cabo, cómo se resuelve un conflicto, cómo podemos proyectar decisiones a futuro. No tienen esa templanza para escuchar y decir, se me hace que está contando mentiras, eso no pasa así. Entonces, fíjate, tenemos que tener esa experiencia de la de interacción social, no la tiene. Y fíjate, la experiencia también que te da el que tengas una familia. Ya sé que no debe ser motivo si tienes o no tienes hijos, si estás o no estás casado, pero yo pienso que sí, porque eso te genera más empatía, precisamente de lo que hablas de las consecuencias a futuro, el tener un ancla también, para decir, hay consecuencias para quienes están alrededor de esa persona. No nada más la empatía, yo considero esta parte del ancla es bien importante. El tener que convivir con alguien más todos los días, con sus diferencias, sus mañas y manías, requiere, te forja para poder enfrentarte a los conflictos con alguien más. Paciencia, templanza. Y luego también el hecho de que tengas hijos te va dando cierta pauta de aprender a lidiar un conflicto, porque los hijos se van a pelear y uno tiene que intervenir y no puedes dejar que se maten y no puedes nada más escuchar a uno sin escuchar al otro. Tienes que tener esta capacidad de o escuchar las dos versiones, pruebas, escuchar los alegatos, escuchar ambas versiones y poder tomar una decisión en función a lo que es mejor, no para uno, no, para los dos. Entonces, o sí para la familia en su casa completa. Sí se requiere tener esta experiencia y esa carga. Claro. De saber también que tus actos, yo pienso que a los papás, si algo te pesa, es saber que lo que tú hagas va a trascender en tus generaciones. Tú sabes que lo que tú hagas las marca a ellas. Lo que hicieron tus padres las marca a ellas. Entonces, yo pienso que como juez, el sentarte a tomar una resolución de cualquier tipo, no nada más hablando de la materia familiar, de cualquier tipo, el pensar, esto las va a perseguir a ellas también. Claro. Esto va a decir que mis generaciones, qué es lo que les estoy dejando, el legado que les estoy dejando. Claro. Entonces, tiene un peso el decir, lo tengo que hacer bien. Claro. En la medida de mis posibilidades y con mis limitaciones, pero lo tengo que hacer bien por lo que viene atrás de mí también. Entonces, sí, yo creo que
todo esto, la reforma y cómo se está implementando para la selección de los jueces, es muy lamentable. Acabo de ver un currículum de un chavo que se quiere lanzar y tiene 2 años de egresado de la Facultad de Derecho. 2 años de egresado. Dime qué estás haciendo tú 2 años después de que egresaste de Derecho. ¿Qué tanta experiencia realmente puedes decir que tenías como para agarrar en tus manos un tribunal? No, para agarrar un tribunal no. Es lidiar con gente, porque no es nada más, esa es otra. ¿Creen que nada más se van a sentar a checar pruebas? No. Desde es el la manejo, audiencia. el manejo de personal. Es que la gente en el Poder Judicial, por experiencia, les puede decir que no es fácil de tratar allá adentro. Es que se les olvida, o no quieren, como no conocen cómo funciona el sistema, piensan, como bien dices, que se van a sentar a leer escritos y a decirle, resuelve así. No y van a mover el dedito mandándole ahí a todos los secretarios no funciona así. Ser juez tiene una muy amplia curva de aprendizaje. O sea, no nada más tienes que aprender derecho, porque vamos a ser también sinceros, la formación jurídica en las facultades de derecho, puedo hablar del estado donde me ha tocado intervenir como docente, es precaria. Pudiera ser mucho mejor. Bastante mejor. Pero suponiendo que fuese buena, es imposible que en la universidad te den todo lo que tienes que saber, porque el derecho es amplísimo. Yo lo he vivido en la práctica y no me pongo a mí como ejemplo, porque sería muy odioso y ya suficiente odioso soy así. Pero por ejemplo, veo el caso de mi señor padre. Mi señor padre es una eminencia en sus materias, en las materias que él maneja, civil, mercantil, te da el 5 y las malas de calle. Él se dejó de actualizar cuando se jubiló. Y se dejó de actualizar relativo porque todavía sigue leyendo. Pero mi papá se jubiló a los 68 años de edad. O sea, cursamos el doctorado juntos. Ella tenía 60 cuando cursamos el doctorado. O sea, cuando nos titulamos en octubre del 2010, mi papá cumplió 60 ese diciembre. Es una persona que tenía 30 y tantos años de experiencia docente, de formación profesional. Seguía estudiando. ¿Y por qué seguía estudiando? Porque te decía, pues que nunca acabas de estudiar. Es que bien dice el decálogo del abogado, ¿no? Estudia. El derecho transforma constantemente, si no sigues sus pasos serás cada vez menos abogado. Entonces, si te das cuenta de que el muchacho recién salido, primero va a tener un hueco, un vacío de conocimientos. Fíjate, yo estoy pensando ahorita estoy pensando, cuando hay el libro de Introducción al Estudio del Derecho, que lo leemos dentro de la carrera y muchas cosas no las entendemos. No, y luego esa mañana tiene que leerse 2 veces cuando sales. Salimos y lo dices, uy, eso se refería. Y a veces no es en cuanto salimos. O sea, a veces es años después dices, órale, ya entendí de qué se trataba este rollo. Sí. O llegas a un asunto que dices, ya sepa qué era. Y empiezas a entender cómo se aplica años después de haber terminado la carrera. Porque de nuevo, y estos eso te lo da la experiencia y vas a empezar a hacer relaciones. Digo, es que sí son abogados, pero no pueden ser jueces. No pueden ser jueces. O sea, la verdad es que no tienes una preparación en la materia como para ser juez. Y luego, dejemos de lado la materia. Supongamos, yo digo que no se puede, pero supongamos que fuese una eminencia y fuera un sabio del derecho, fuera la reencarnación de Kelsen. Vamos a plantear de esta hipótesis que no se puede, pero vamos a plantear esta hipótesis. Tienes que aprender, bien decías, la parte administrativa del juzgado. Yo quiero verlos que aprender la parte, quién va a asignar a qué funciones en el tribunal. La parte de recursos humanos del juzgado. ¿Sabes qué me preocupa? Sobre todo con personajes que lleguen que no han tenido la experiencia dentro del Poder Judicial. Hay de dos sopas, o que digan, venimos a instalar un nuevo sistema que funcione, o que se dejen llevar por las malas prácticas de los que tienen 20, 30 años adentro, y en lugar de cortar el ciclo, van a estar peor, porque lo hemos visto con los jueces actuales, lo hemos visto con los tribunales actuales, que son peores que los jueces viejos. Yo prefiero que me caiga un asunto con las juezas que estaban en el sistema tradicional, que ahorita están en el oral. Mira, así resuelven. Si tú quieres, no puedo estar de acuerdo con sus determinaciones, pero me resuelven rápido y salen y el juzgado está así, y luego agarran, les dice uno ahí en la audiencia, quiero esto y esto, ahí me lo resuelven. No, hombre, los nuevos.
están pidiéndole permiso a una mano para mover la otra. Sí. No, póngamelo por escrito. O haciéndose garras para resolver cosas tan sencillas dentro de la audiencia. Sí, con juzgados retrasados de una manera espantosa. Sí, va sufriendo un paso terrible todo el sistema. O sea, no, los chavos que van, hay muchos chavos que no tienen la capacidad. Ve uno los perfiles, y sí hay perfiles que dice uno, Vale la pena estos deberían de ser. Sí los hay, hay un puñado que uno los ve y dice, tiene experiencia, tiene preparación, me ha tocado hacer soluciones y puede no estar de acuerdo con ellas, pero están bien sustentadas, también argumentadas, es parte del sistema. Le pone ganas. Pero ves personajes que dices, este tipo tiene 2 años de egresado. Con todo respeto, no tiene pasión para ser juez, aunque fuese una eminencia. No. Aunque fuese una eminencia del derecho, no tiene capacidad para ser juez. ¿Cuántos litigios realmente te gusta que haya llevado? No. Si ha sido litigante. Muy ¿Cuánto pocos. tiempo? Fíjate, de escribiente ya con base duré 2 años. Y cada vez salen cosas nuevas. Aunque haya estado dentro del Poder Judicial. Voy a ¿Qué poner puede realmente haber visto en 2 años? casi nada. No se puede. O sea, ¿Cuántos asuntos realmente? No puedes. O sea, tengo contadas, no hay tienes asuntos que tengo contadas con la palma de mi mano y eso que duré que 6 años dentro del Poder Judicial y que en un juzgado que ves tanta cosa y hay asuntos que ves que de ese tipo hubo 1 o 2 en todo ese tiempo o Mira, hubo 3, 4 asuntos. Imagínate un mocoso que tiene 2 años que sale de la carrera, ¿qué va a haber visto? o sea, no tienes ningún tipo de experiencia. No. Y luego te das cuenta de que lo que viste en la carrera, en la teoría se ve bien chido. Es otra cosa. En la teoría se ve bien chido, pero cuando llegas al juzgado, aplicarlo tiene otra connotación. Entonces sí, esto es muy problemático. Entonces, llegas a esta idea de te postulan para juez personas que no tienen la menor formación, no tienen experiencia ni capacidad. Hay algunos, sus perfiles son, tengo trabajando en el sector público 20 años. Ah, qué chido. ¿Y en el Poder Judicial? ¿Te has parado alguna vez en el juzgado? Aunque sea a pedir unas copias, o sea, ¿sabes dónde tienes que sacar la copia de la credencial de lector adentro del juzgado para una audiencia? O sea, y eso es preocupante. Que tiene que llevar un oficio. O sea, eso es preocupante. ¿cómo vas a certificar esas copias? Tú les dices, a ver, distíngame entre un exhorto y un despacho. Hay gente que no sabe todavía si existen, que El libro de existen gobierno. los libros de gobierno. Sí, los libros de control interno. O sea, a veces dentro del mismo juzgado pasan personal del juzgado toda su vida sin agarrar un triste libro de gobierno. Entonces, si te encuentras que va a haber un demérito muy serio y por eso no se eligen los jueces. Porque tienes que buscar que el juez reúna ciertos requisitos. Primero porque con la reforma quitaron los estándares, ¿no? Bajaron todas las clasificaciones. Porque ahora para ser juez, título licenciado en Derecho, porque son 2 años de experiencia, porque pues, está concursando y que hayas sacado de carrera promedio 8. Y si es juez especializado, 9 en la materia. Mediocre. Y dice uno, porque 8 es de mediocres. O sea, 8 es, pues la pasaste. Ahí vas. Y volvemos. Ahí vas. Y volvemos. Punto. O sea, vamos a ser honestos. Soy maestro universitario. El 8 de ahorita, en muy buena medida, está otorgado en función de lograr indicadores para que las universidades, particularmente las públicas, tengan acceso a ciertos fondos. Sí. Y entonces te dicen, me lo dijeron muchas veces, sí, maestro, están muy bajos sus alumnos, sube la calificación, califica en curva para poder tener acceso a fondos de los X recursos que hay, porque necesitamos que mejore la eficiencia terminal o mejore el promedio general. Entonces, imagínate cuántos de esos jueces cursaron durante la pandemia. Ya bastantes. O sea, échale cuentas. ¿Y qué hicimos en la pandemia con los sistemas de educación a distancia? Yo los tuve, o sea, con las cámaras apagadas, los chavos no estaban, o sea, lo vivimos. Yo sí creo que va a tener un problema muy serio esto de lo que está implementando. Tan es así que veamos las campañas, ¿no? Las campañas son mecanismos o son estrategias para obtener likes. Eso es la verdad. Que esa era una de las cosas que más debería de cuidar el juez. El mantenerse con una imagen neutral, una imagen que no fuera tan pública para no estar tan ubicado allá afuera, que pudiera realmente tener juicios imparciales, el mantenerse de alguna manera, decía el licenciado Rosas, que yo creo que se está revolcando el pobre en su tumba si viera lo que están haciendo. O sea, él decía, el juez es una persona solitaria.
¿Por qué? Sí. Porque no puede tener compadrazgos o por Que amistades pudieran afectar su juicio. su parcialidad, claro. Si quieren ser un buen juez, si quieren ser una persona, un magistrado, un ministro, necesitan ser imparciales. Y esa imparcialidad se debe mucho a mantener ese aislamiento de alguna manera del juez. Uno de los principios, no recuerdo el autor, de algún lado lo leí, de los autores muy viejos. Estamos hablando de autores del siglo XIX, que decían es que el juez debe de hablar a través de su sentencia. Exactamente. Eso es todo. Oye, juez, ¿por qué hiciste eso? Está la sentencia. No. Oye, ahí está la sentencia. Ahorita tienes a los jueces que están queriendo competir, grabándose para hacer TikToks y congraciarse con la gente en la forma en la que se desahogan las audiencias. Y te lo he comentado, ¿no? Ves algunas fotografías de los que están para jueces y algunos dices, hijos, es un filtro más y purifica agua. O sea, híjole, la verdad... No hagan eso, los conoce unos personas y unos santos, Dios, ¿no te parece? No, o sea, no manches, o sea, no el Photoshop estuvo pesado. ¿Por qué? Porque están buscando el llamar la atención en su imagen, porque están pensando en una estrategia de redes sociales, no están pensando en dignificar su función, que van a ser jueces. Y luego lo más vergonzoso es que hacen propuestas y el juez no tendrá por qué poner nada. Me parece absurdo que diga, yo voy a resolver conforme a la ley. Pues claro, pues ¿qué más ibas a hacer? No, yo voy a ser justo, pues deberías, ¿no? O sea, esa es tu función. No, yo voy a tratar de que los procedimientos se sigan conforme a los términos legales. Vamos pues a usar sí. inteligencia artificial para las actuarías. No sé cómo le van a hacer para eso, pero bueno, el actuario, miren, si les dan tantita Vamos a inteligencia romper con la corrupción. a la basura. Ay, no. Entonces sí esto es, o sea... Sí, pero no te preocupes, están más preparados que un chicharrón. Ya se enojó, ya creo que le presentó una denuncia al doctor Lorenzo Córdoba, porque el doctor Lorenzo Córdoba, la crítica que hizo en una columna, dijo que las campañas estaban chicharroneras. Así dijo el doctor Córdoba. Y no me digas que el que anda de candidato diciendo que es un chicharrón le metió denuncia. ¡Claro! Y eso, o la ridícula absurda que se está quejando y que está queriendo meter una denuncia por violación a sus derechos, como que ¿qué es? Sexualizada, sí, violencia política de género. Sí, violencia política de género en contra de un gobernador o gobernadora, no me acuerdo, creo que es de aquí de Chihuahua, porque la han sexualizado con la campaña. ¡Ay! ¿Y eso va a ser una juez? Imagínate el cerebrito que tienen, el criterio que van a aplicar. La candidata ministra que dijo en un foro, voten por mí porque soy una mujer, soy una gran mujer, soy un mujerón y a mis 70 todavía estoy muy bien. A mis 70 todavía se va. Así dijo. Sí, entonces, sí, lo sé. Cuando yo vi el video, yo la señora, recuerdo, vino a la Facultad de Derecho porque es la autora de que fue el libro tradicional de esa materia, de su materia en todas las facultades del país. Y entonces cuando estaba en segundo, tercero, ha habido un congreso de hecho internacional privado aquí en la facultad y la señora vino con otros de los que son autores de libros. Y cuando vino, estoy hablando de hace 25 años, esa señora tiene 70 ahorita, tenía 45 en aquellos ayeres y no estaba bien. Entonces ahorita 70 menos. Pero ese es el nivel de la campaña. ¿Sí? O sea, bien dijo el doctor Córdoba. Pero fíjate qué triste. Ese es el nivel de los mexicanos. Ese es lo que estamos y eso es lo que nos debe de calar. Sí, es lo más preocupante. Es el nivel que tenemos como pueblo, ese es el nivel que tenemos como chihuahuenses, que tenemos en Puebla, que tenemos en Querétaro, que tenemos en Chiapas, que tenemos en la Ciudad de México. O sea, ese es el nivel de los ciudadanos. Porque el ciudadano, es que el ciudadano no le puede hacer campaña seria porque no te entiende, y menos una campaña técnica que debería de ser. Deja tú, menos cuando se votó por esto. O sea, se eligió por esto pensando que con esto se van a resolver los problemas de corrupción del Poder Judicial, cuando ni siquiera las culpas que echan ni siquiera eran del Poder Judicial, que de que necesitábamos reforma. Yo ahí tengo, pero no yo tengo una cuestión en la que no estoy de acuerdo. Es que la gente votó por esto. Sí, porque votó por el partido. Exactamente. Pero no porque en las campañas nunca se propuso la reforma judicial. La reforma judicial fue un capricho del presidente anterior. Pero el presidente Sheinbaum dijo que sí iba así, pero ya había ganado.
Pero la gente se comió eso. Sí, y pero tú le preguntas y dice, queremos reforma judicial. Pero en la campaña para presidencia no se votó por eso, porque querían eso no reforma judicial porque su Tlatuani les dijo, ya van como borregos al matadero. Les hubiera dicho, yo voy a poner a los jueces y créeme que lo hubieran votado. Sí, pero no, pero en la campaña eso no se propuso. Eso lo puso. En la campaña se propuso una serie de tonterías, pero esa tontería no. Pero entonces, era parte del paquete. Pero no se propuso. Que iba la reforma pero judicial. No se propuso. La gente no sabía que no se iba a aprobar. La gente decía que quería la reforma judicial porque se tenía que quitar todo eso. Sí, pero fue ya electa, ya fue el inter entre que quedó electa Sheinbaum y salió López. La gente votó por esos tontos porque sabían que les iban a hacer esas tonterías. No, pero no la reforma judicial no se empezó a ver sino hasta después de que gana Claudia Sheinbaum. Pero ya traía el pique el presidente desde mucho antes y ya estaba diciendo que había que quitarlos. Sí, pero pero no estaba planteada la reforma. Ya la venían cantando y la gente se estaba tragando el paquetito pero no estaba planteada la reforma. O sea, a lo que voy es que nunca se dijo en la campaña, nunca se campaña, vamos a hacer una reforma para quitar a los jueces elegidos por voto popular. Eso se da después de que gana Claudia Sheinbaum. El presidente aprovecha esos 4 meses en los que sale el presidente, en lo que ya tienes el nuevo Congreso y sale el presidente, y metió una pila de reformas que son un asco todas para tratar de mantener su estructura de poder. Entre la reforma judicial como una clara señal de venganza contra el único órgano que decidió no someterse al poder. Porque fue el que le estuvo tirando que no tenían derecho a decirle nada porque no habían sido electos. Llega la gente, como él, y a la gente le preguntas, ¿quieres que quiten a los jueces? Te van a decir que sí, la gente no entiende. No. Pero otra cosa a la gente, ¿sabes qué hace el Poder Judicial? La respuesta es no. O te contestan porque todo el mundo contesta. No, pues es que son los que investigan los delitos. No es el Ministerio Público. Y depende del Poder Ejecutivo. Entonces, que es el presidente o el gobernador. No, que decían, no, es que el Poder Judicial, sí, como no, claro que sé quiénes son las policías, el ejército. Sí. Híjole, no. Entonces, entramos en esta dinámica que la gente es ignorante en muchas cosas, particularmente en esta. De nuevo, porque platicábamos, el juez no debe de verse. Entonces la gente no entiende qué hace el juez. Y luego, no nos ayuda a nada. 1, las mañaneras, y 2, la prensa. Cuando hablan de cuestiones jurídicas, la gente no entiende, el presidente tampoco, con todo respeto, el presidente y la presidente no son abogados, no entienden de derecho, sus abogados cercanos tampoco entienden, o se entienden, nomás les dicen lo que quieren oír para seguir en el puesto. No entienden, porque cuando llega el líder de la Cámara de Diputados, me parece, Ricardo Monreal, maestro de Derecho Constitucional en la UNAM, y dice así abiertamente: a ver, díganme dónde dice la Constitución que la Corte puede declarar leyes como inconstitucionales. Uno dice, pobres alumnos de él. No, así como que es muy sencillo, artículo 107, artículo 105, ahí están. No, ahí sí. Yo pienso que no es que ignoren. Yo pienso que es la maldad de querer mostrar su poder, rompiendo la ley descaradamente. Le dan a tole con el dedo a la gente para que la gente les aplauda, pero realmente ellos saben, ellos tienen conocimiento y son malos. No, sí son malos. Mi mamá lo dijo, son malos. Sí, y aquí es muy claro. Y el presidente lo dijo más de una vez. No me vengan con que la ley es porque la ley. Mira, vuelvo, exactamente. O sea, sí saben que ahí está la ley, sí saben que no se puede, saben que hay un contrapeso. Tan sabían que había un contrapeso que por eso se fueron contra el Poder Judicial. Entonces sí saben. Lo que pasa es que juegan con la ignorancia de la gente para salirse con la que ellos quieren. Y te lo destruyen con la vieja confiable. Corrupción. Claro. Y como efectivamente, por la naturaleza del órgano jurisdiccional, cuando te resuelve, si no ganas, te vas a sentir mal porque perdiste. El pretexto por qué perdí es no perdí porque no tenía razón, perdí porque el juez es un corrupto. Claro. Entonces todo el que pierde dice, sí es cierto, porque yo tenía razón en aquel juicio y el juez me lo concedió, porque le dieron dinero al juez, porque el juez se dejó comprar, porque es amigo. Libre. Entonces, volvemos, no te ayuda esta percepción, y que los medios también abonan en su construcción, porque dice la columna política. El juez dejó libre al violador. Con argumentos leguleyos lo soltó.
Y si uno, no, espérate, es que tenemos que ver cuestiones como presunción de inocencia, el debido proceso. No me vengan con el proceso, esos son argumentos legaloides. Y si uno, no, es que ahí está la figura, tiene una razón de ser, para precisamente a garantizar que no se vaya a declarar culpable de una manera incorrecta a quien sea, que no lo es, en fin, no te entienden. Entonces, siempre va a haber corrupción, hay que quitarlos. Y pones a alguien que te va a decir que sí. El problema es que el que va a llegar, porque me queda muy claro que lo más probable es que va a llegar gente que es afín al régimen, va a ser el encargado, con esta ignorancia, con esta indolencia, con una parcialidad muy probable, claro. va a ser el encargado de resolverte una pensión alimenticia, una guardia y custodia, que te paguen un documento, va a ser el encargado si de decir, decir, tienes derecho a tu casa. ojo, va a ser el encargado de decir si eres culpable o no. Eso es lo grave, o sea, porque hay que acordar que en el juicio penal, por ejemplo, no acusamos, el que acusa no es un particular, es el Ministerio Público. Entonces el juez va a escuchar, y para que no haya corrupción, entonces todos van a ser culpables. Deja tú que se pongan a gritarles allá afuera de una audiencia con una bola de gente diciendo, votamos por ti para que nos hagas justicia. ¿Tú crees que ese juez va a realmente ser objetivo? No, claro que no. Y luego, ¿qué va a pasar? Ese que te va a encargar de decirte si te cobraron bien o mal los impuestos. Entonces, te van a decir que siempre están bien cobrados los impuestos. Pues claro, porque al final de cuentas esta reforma judicial tuvo por objetivo el convertir al Poder Judicial en un departamento jurídico a merced del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, para que nos sirva y para que me funcione a mi conveniencia y a mi favor. Ni a eso van a llegar. Es a una serie, a un conjunto de gatos que simplemente confirmen lo que está diciendo el presidente, ya sea de manera directa o a través del legislativo. Entonces, hemos retrocedido en una estructura democrática y republicana cerca de 70 años. Porque no se elegían por esto, precisamente, no se elegían para que hubiera imparcialidad. Tenías que designar alguien que entendiera el derecho, que fuera imparcial, que fuera separado. ¿A qué vamos a designar ahora? Pues al que sea. Y sabes que aquí también yo quiero que se entienda que no estamos defendiendo al Poder Judicial, porque la verdad es que tenía muchísimas fallas, muchas deficiencias. Los integrantes del Poder Judicial, empezando por la soberbia, necesitaban trabajar en muchísimos aspectos y se requería verdaderamente candados y mecanismos con los cuales en verdad se mantuvieran ejerciendo estas funciones los mejores. Sí, el Poder Judicial tenía muchísimas fallas. Muchísimas fallas. Empezando por esa de que se sentían que no las dudo que hubiese todas. corrupción. Yo puedo hablar desde mi experiencia profesional. A mí nunca me tocó que me pidieran algo, que quisieran algún tipo de soborno. Nunca. ¿Sabes cuál era la corrupción que tenía el Poder Judicial más marcada? El tener gente ignorante ejerciendo la función jurisdiccional. Porque eso también es corrupción. El poner un inepto a que trabaje. Entonces, y eso sí había un chorro, desde escribientes hasta magistrados y ministros. Todo. Porque mira, los últimos años con los ministros que pusieron, díganme si no es corrupción, una mujer que ha plagiado una tesis y que esté decidiendo sobre las determinaciones de una nación. Eso es corrupción. Una ministra que vota en contra de sus ministra que vota en contra de sus propios proyectos porque no le entendió. Entonces, sí, el Poder Judicial, por supuesto que requería reformarse y modificarse. Era perfectible, había muchos errores, pero esta no era la manera. No, esta no era la manera. No era la forma. Hay una razón por la que en la historia de la humanidad, al menos registrada en los últimos 4.000 años, no se eligió nunca un juez. Y no es porque a nadie se le ocurriera. Por supuesto que hubo más de uno que se le ocurrió, pero ¿por qué no lo hicieron? Porque entendieron que era un error hacer eso. ¿Quieres dominar al Poder Judicial? Hay otras maneras. Ya estaban dominados los poderes judiciales en muchos estados, en el país lo estuvieron por más de 70 años, pero no por el voto, porque necesitabas que esa justicia del día a día, los asuntos que sí vamos a vivir, no los grandes asuntos en contra del gobierno, no, los asuntos que sí vamos a vivir como justiciales, insisto, una pensión alimenticia, una guardia y custodia, un divorcio, un pagaré, una demanda laboral, si te van a enjuiciar porque robaste o no robaste, necesitas a alguien que sea imparcial y que sea conocedor. Sí. Y no cualquier hijo de vecina sin conocimiento, sin experiencia. Usó la falda más corta para llamar la atención de los votantes. Y que va a tener una sumisión. Sí. Y otra cosa, los jueces actuales
la mayoría, son mega soberbios. Y entre más arriba está el puesto, más soberbios son. Aquí hay algunos que se marearon con un juzgado pinchurriento laboral. Los laborales, por ejemplo, aquí en Chihuahua, no te reciben. Ningún juez laboral recibe a nadie. Así no puedes hablar con ellos. No, pues es que lo evitan. Entonces, eso se va a empeorar. Ah, claro, por Porque supuesto. ahora son electos por el pueblo. Ahora tengo la autoridad del pueblo para hacer lo que se me pegue mi regalada gana. Como lo Pues eso hemos va a visto, empeorar. como lo hemos visto, que ha sido el estandarte de especialmente Morena diciendo tenemos a las mayorías, votaciones históricas, y por eso sienten que ya no se deben de Ajá. sentar a analizar las burradas que van a cometer. Entonces, de verdad, yo no estoy, y con esto creo que ya tenemos que ir cerrando, yo no estoy de acuerdo con la reforma. Creo que es lo que hay y que vamos a tener Pues que sí, hay que aprender vivir a con ella. lidiar con esto. Y entonces, por ese motivo, tenemos que salir a votar. Por ese motivo, tenemos que conocer. Van a ser 14 boletas, nos van a entregar. Va a ser una votación monstruosa. Vamos a poder llevar acordeones. Se está trabajando en formar acordeones, proponiendo personas que tengan ¿Sabes principios qué? y valores correctos, porque esa va a ser otra. El próximo programa Lo tenemos que vulnerables hablar que van a estar precisamente. No, frente no, a no, los sobornos, no, frente a las presiones no, es que sociales, frente el- a todas estas... O sea, es terrible. El próximo programa tenemos que hablar precisamente de eso, de la elección, de la jornada electoral, de que las boletas, los problemas de las boletas, ya hay esta idea de sobornos en la forma de apoyos para hacer campañas. O sea, va a ser un desastre. Tuve la oportunidad de platicar hace algunos días con mi compadre, para mí el mejor abogado electoral que hay aquí en Chihuahua, por mucho. Y platicábamos acerca de cuál iba a ser toda esta mecánica y le decía, es que no le encuentro pie ni cabeza, no sé cómo le van a hacer. Y me contestó al más puro estilo del PRI de los 70s, compadre. Me dijo, el resultado ya está dado, nada más necesitamos la elección. Porque va a ser un batidero. Y yo creo que será bueno que abordáramos precisamente ese tema desde el problema de las 14 boletas de 14 colores boletas de colores. y luego para elegir En mitad y números. mitad hombres y mujeres, En lugar de tachar, vas a en tener que algunas poner boletas números. con dos puestos distintos en una boleta para dos puestos distintos, porque si mal no recuerdo los de disciplina están junto con otro Están puesto junto con los en la de misma magistrados boleta, familiares, si no entonces me falla la están memoria. arriba unos y abajo otros con dos recuadros distintos, va a ser súper confuso. Y luego aparte, ya eso la Y jornada luego habiendo vas a tantos llegar colores, repitieron colores. son Rosita tarados. fuerte, y rosita luego abajo. verde claro y verde fuerte, y luego vas a llegar con tu acordeón, lo cual se presta para una manipulación terrible en el momento de los votos, y luego no se va a hacer el conteo en la casilla, en fin, eso, o sea, hicieron un batidero para darle forma a la simulación. Pero igual, es lo que hay. Y tenemos que salir a votar. Yo sigo pensando que el gobierno lo tenemos que retomar los ciudadanos, de una u otra manera. Y si nos ponemos de acuerdo y si en verdad hacemos la chamba, podemos darle la vuelta a estas elecciones y tratar de equilibrar esta violación, creo que es una violación a los derechos de los mexicanos, en el establecer este mecanismo de selección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Así que 1 de junio hay que salir a votar y de verdad trata de conocer, no más porque sea el hijo del amigo o el vecino, no, trata de conocer el trasfondo de lo que implica el seleccionar a una persona que el día de mañana puede tomar la determinación de tu libertad o de tu cautiverio. Ahora sí que ya sé que no eligen sobre vida y muerte, pero ¿a cuántas personas hemos sabido que se infartan, No, se eligen sobre que se vida y enferman, que pierden familias, que se deprimen, que se suicidan? Yo creo que es Es bueno más, lo cerrar. hemos vivido en los edificios del sea, Poder se tiran Judicial. de ahí. Se tiran del edificio. Yo creo que es bueno Entonces, cerrar eso es lo que vamos a con- elegir este próximo 1 de junio. Me gustaría cerrar con lo que dice la solemnidad del grado de licenciado en Derecho en la Facultad de Derecho de la UACH. Dice, cuando toman protesta, le dice el presidente del Sino al sustentante, recuerde usted que quien pide su consejo confía más en su lealtad que en su saber, considerándolo incapaz de anteponer a sus intereses los suyos propios. Recuerde que quien llega con usted está poniendo en sus manos su dignidad, su libertad y tal vez su propia vida. Y aquí, en la parte de la vida, no es que se vaya a morir, es que te pueden arruinar la vida. Es que te le echan a perder.
te pueden arruinar la te le vida, echan a perder. O sea, te la destruyen. de veras, No es concientizarnos cualquier cosa. de esto. No es cualquier cosa. Y yo la verdad, sobre todo si hay candidatos ahorita que nos están escuchando, nos están viendo, yo los invito a que reflexionen sobre si realmente están dispuestos a tomar esta responsabilidad, porque es un peso realmente grande. Esto fue Aquí Platicando. Grabamos mañana, ¿no? Otra vez. Bueno, a lo mejor y sí. Nos vemos. Bye bye.